Hola, muy buenos días a todos los jóvenes y adolescentes que nos hacen el favor de seguirnos aquí. Les damos gracias por seguir siendo fieles a la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie de Varón y Hembra los creó y vamos a ver el título número 5 que se llama Consecuencias de la caída. Antes que nada vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, que Él sea el que tome el control de todas las cosas y que prospere su palabra. Porque si Dios no está en medio de nosotros, si Dios no es quien imparte su palabra, su Espíritu Santo la aplica en los corazones, esto no va a servir de nada. Chicos y chicas, dependemos del Espíritu Santo para que nos redarguya y nos cambie. También antes de empezar la oración, quiero pedirte por favor que vayas por tu libreta, vayas por tu Biblia y para que estés tomando apuntes en lo que esto transcurre. Si no, ponle pausa ahorita y después regresas, ¿vale? Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos tu santo nombre, Señor. Me humillo delante de ti reconociendo que sin ti nada de esto sirve, Señor. Si tú no estás presente con nosotros, si no eres tú quien abre nuestra mente, Señor, de tal manera que veamos las maravillas de tu ley, esto no va a servir de nada. Esto simplemente viene a ser pérdida de tiempo. Pero si tú, por tu Espíritu Santo, nos conmueves, Señor, nos transformas, nos redargullas, esto puede ser de gran bendición para nosotros. Eres tú, Señor, quien hace la diferencia. Eres tú, Señor, el que puede transformar a las personas. Es por eso que solicitamos tu ayuda y la asistencia de tu Espíritu Santo, que se mueva entre nosotros, entre los que estamos predicando, Señor, y aquellos que han de escuchar. Señor, usa este vaso de barro porque no cabe duda, Señor, que estoy trillando suelo santo y yo no quiero malinterpretar tu palabra. Quita toda palabra torpe, purifica mis labios, Señor, y que en todo esto solamente Cristo sea exaltado. Gracias, Señor, por ser tú la primer promesa, la solución desde el Antiguo Testamento en la caída de nuestros padres. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les dije, el tema es consecuencias de la caída. Y ahora que hemos visto las principales diferencias en los temas anteriores en cuanto a los aspectos físicos y en cuanto a los aspectos emocionales, es momento que sigamos con nuestra serie. Haciendo un pequeño resumen, podemos recordar lo que Dios en su sabiduría decidió crear todas las cosas con el poder de su palabra. Vemos que creó los cielos, la tierra, los mares y dijo, sea, sea la luz, sea el día, sea la noche. Y Dios cuando decidió crear al hombre, cuando estaba en el día sexto, no dijo solamente sea el hombre, sino que vemos aquí una conversación en la Trinidad donde ellos deciden hacer al hombre a su imagen y semejanza. Esto es algo muy hermoso porque si bien como decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día da testimonio a otro día, hablando de que la creación glorifica a Dios y lo manifiesta y lo refleja. Tenemos que mencionar que nada en la creación fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, a excepción del hombre. Dios decide proyectar su sombra en el hombre y en la mujer, dándole cualidades que solamente nosotros tendríamos. Además, Dios le da un regalo excepcional al hombre, que es poner una mujer a su lado para que juntos fueran portadores de la imagen de Dios. No es que el hombre sea más importante, no, ni que la mujer sea más importante. Ambos por igual poseen la imagen de Dios y somos responsables de reflejar su gloria. Al terminar toda su creación vemos que Dios se para en el día sexto y dice una frase tan hermosa. Acompáñame a Génesis 1:31 que dice así: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios dijo que todo lo que él había hecho era bueno, pero cuando Dios creó al hombre, él dijo, es bueno en gran manera. Sé que yo ya lo he preguntado, pero ¿tú te imaginas lo hermoso, lo padre, lo descansador que era estar ahí? ¿Por qué? Porque en el paraíso
había muchas cosas que ahorita no tenemos. Por ejemplo, si tú ahorita te paras, dices, ay, es muy temprano, pues tienes sueño, tu cuerpo se cansa, pero en ese tiempo no había cansancio. Ahorita estamos en época de frío, pero hace unos 2, 3 meses el calor estaba insoportable. En ese tiempo en el paraíso el clima era perfecto. Uno tiene que cuidarse de cómo alimenta su cuerpo y su dieta porque, pues dependiendo de nuestra fisonomía, podemos tender a engordar, a subir la presión y cosas demás. En ese tiempo todos los alimentos eran saludables, no había forma de que te enfermaras. No te tenías que preocupar por ningún tipo de desastre, no había miedo, no había muerte. Era algo glorioso. No sé si tú, tú tienes algún lugar donde te sientes seguro. No sé si hay algún lugar donde tú dices, aquí nada me pasa. Pues imagínate que tú pudieras andar por cualquier lugar en la calle sin tener miedo a los asaltos, a la delincuencia, a que te atropellen, a tenerle miedo a nada. Vivir sin miedo, literalmente, ese es uno de los privilegios que tenía el hombre antes de su caída. Vemos en Génesis 2.15 que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Dios hizo todo perfecto en el paraíso. Recuerda, ya tenía su sello de aprobación cuando él dijo que eso era bueno. Pero ¿qué crees? Dios también fue aquel que creó el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto. Esto quiere decir que el árbol era bueno. O sea, Dios no se paró y dijo, vamos a ver, toda mi creación es buena, excepto ese árbol de ahí, ese árbol de la perdición, ese árbol maldito, malévolo, lleno de mal. No, Dios dijo que todo era bueno y eso incluía ese árbol. Tal vez algunos podrán decir, es que ese árbol es el inicio de nuestra desgracia. ¿Por qué a Adán no se le ocurrió cortarlo? ¿Por qué a Adán no se le ocurrió ponerle una cerca? ¿Por qué no le prendió fuego? ¿Por qué no hizo algo para derribarlo? Porque ese árbol innatamente no tenía nada malo. Era un árbol común y corriente. De hecho, Adán tenía que labrar el huerto del Edén. Y parte de esa labranza era limpiar lo que tú haces con un árbol, em, quitarle el follaje muerto, abonarlo, regarlo. Y Adán tenía que hacer eso con todo el huerto, incluyendo ese árbol. Entonces, realmente el árbol no tenía nada de malo. Tal vez algunos pueden acusar a Dios diciendo, es que si no hubiera habido ese árbol, tampoco hubiera habido la caída del hombre. ¿Cómo se le ocurrió a Dios poner ese árbol en el huerto? Te repito, el árbol era un árbol común y corriente, no lo hacía diferente nada en su composición química. Lo único que lo hacía diferente era que Dios había prohibido comer de él. No era malo, simplemente Dios puso un sello de prohibición cerca de ese árbol para poder tener al hombre y probarlo. Y aquí quiero yo hacer un pequeño paréntesis para sacar un principio súper básico pero que a veces olvidamos. Dios es el legislador del bien y del mal. Recuerda que el árbol era parte de la creación que Dios describió como buena, pero al mismo tiempo Dios decidió que no se debía de comer. Como cristianos debemos sujetarnos a este principio. Dios es el que decide qué es bueno y qué es malo. No es nuestra opinión o nuestro pensamiento. Seguramente Adán y Eva, cuando estaban viendo este árbol comparado con los demás, pues no veían gran diferencia. Al igual que los demás tenía un tronco, tenía follaje, raíces, daba fruto y al igual que los demás ocupaba de cuidados para seguir creciendo. Realmente no es que fuera algo importante o que tuviera algo maligno en sí. Simplemente Dios dijo, no lo debes de hacer. Y así pasa con nosotros en muchas áreas de nuestra vida. No es la sociedad, no es el internet, no es lo que te digan tus maestros, no es lo que tú pienses lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Es nuestro Señor el que decide qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, en la sociedad hoy dicen,
Tú tienes que hacerte responsable de tu sexualidad. Tú tienes que disfrutarla. Tú tienes que explorarte. Tú tienes que saber cómo funciona tu cuerpo. ¿Por qué? Porque así es como vas a poder tener un disfrute mejor. Estamos hablando del árbol del sexo. Dios creó el árbol del sexo. Pero Dios dijo que no se podía comer. Ojo, aquí, a diferencia de Adán y Eva, a nosotros nos pone solamente un límite para decirlo, puedes comer dentro del matrimonio y ahí, si quieres comerte todo el fruto, cómetelo, dale, sin problema. Pero Dios está diciendo no en cierto tiempo. Pero la sociedad, nuestros amigos, las personas que nos rodean, que están bajo el maligno, dicen, disfrútalo, cómelo. ¿Cómo es como la serpiente? ¿Cómo es posible que no puedes comer de él? Y muchas veces caemos en ese engaño de tener una tendencia hacia la promiscuidad, de tener una tendencia hacia el libertinaje. Y no solamente hablo de lo físico, también hablo de los pensamientos, de nuestras emociones, de cómo trabajamos y cómo estamos aceptando las cosas que los demás nos dicen. Entonces, muy importante este principio. Lo que define el bien es lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y después le pidió que por favor labrara la tierra y que le pusiera el nombre a todos los animales. ¿Te das cuenta? Dios puso a trabajar a Adán en el huerto. Entonces, el trabajo para nada es una maldición, el trabajo para nada debe de ser algo pesado, porque esto fue creado antes de la caída del hombre. Entonces, también la palabra que Dios dice al decir que todo era bueno incluye al trabajo. Después de todo esto, Dios le dice, Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo y decide crear a la mujer. Hace caer al hombre en un sueño profundo, le saca una costilla, vuelve a poner la carne en su lugar y entonces le presenta a la mujer. Hasta aquí todo era perfecto y todo seguía el plan de Dios. Y voy a decir el plan de Dios porque también algo muy importante que hay que mencionar es que Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre. Dios ya sabía que el hombre lo iba a desobedecer. ¿Por qué lo decidió crear así? Ese es un tema que veremos aparte. Pero a Dios no le tomó por sorpresa la reacción de Adán y Eva. Dios no estaba tronándose las manos y diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya me fallaron. Y todo iba tan bien, todo estaba tan bien. Híjole, ¿qué? Y mordiéndose los labios. No, a Dios no le toman contingencias. Dios no tiene que reaccionar. Dios ya lo sabía todo. Y dicho dice la palabra de Dios que cuando empieza a hablar de Jesucristo dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se refiere a esto que hubo un sacrificio previo? No. Se refiere que Cristo, desde la eternidad, antes de crear toda la creación, Él ya sabía y había puesto dentro de sus planes que Él iba a venir a morir para salvarnos a nosotros. Ahora, vemos aquí que se presenta en el paraíso un nuevo actor en la obra, un villano malvado. Y no es mi intención tampoco explicar en este tema por qué Dios permitió que pasara esto, que la serpiente estuviera dentro del huerto, porque esto sería un tema también muy extenso y totalmente diferente. Pero basta decir por el momento que Dios permitió que la serpiente estuviera dentro del Edén y que interactuara con el hombre y la mujer, porque esto tenía un propósito para sus planes e iba de acuerdo con su gloria. Acompáñame a Colosenses 1:16, donde se empieza a defender la divinidad de Cristo, pero también se empieza a decir que todo lo que se creó es con el propósito de glorificarle. Dice así, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso es bastante importante. Todo fue creado para él, para su gloria, para que pudiéramos exaltarle. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a aquel que está blasfemando en este momento el nombre de Dios, incluye también a todas las huestes celestiales que se rebelaron, incluye al mismo Satanás. Todo fue creado para glorificar a Dios y todos en alguna manera glorificamos a Dios porque
aunque nosotros querramos rebelarnos y querramos decir yo no voy a hacerle caso a Dios, terminamos haciendo lo que su soberana voluntad dice. Vamos a ver entonces ahora el relato de la caída del hombre. Acompáñame a Génesis 3, donde viene todo este triste relato. Dice así en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí vemos un par de cosas importantes. Primero, la serpiente aquí es Satanás. No llega develando su personalidad directamente. No va a llegar con una pancarta diciendo, hey, soy Satanás, soy el diablo, soy el enemigo de Dios. No, él entra aquí muy sutilmente en la escena. Y tampoco empieza a decir, hey, yo quiero que tú desobedezcas a Dios. Yo quiero que tú te rebeles contra Dios y que no hagas su voluntad. Sino que empieza con un diálogo sutil para tratar de engañar a Adán y a Eva. Satanás no llega como un demonio vestido como luego lo pintan en los cuadros o en las caricaturas, con un cuerno, un tridente color rojo y una cola. De hecho, la palabra de Dios dice que Satanás se viste como un ángel de luz. Entonces, vamos a ver que aquí Satanás empieza con un engaño de manera sutil. Satanás llega haciendo un cuestionamiento inocente, entre comillas, pero erróneo. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo de todo árbol del huerto. Esto era una mentira, porque Satanás está diciendo, hey, tú estás bajo el mandato de Dios, pero este Dios es un Dios tacaño, es un Dios envidioso, no te deja comer de ningún árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Eso era mentira, porque Dios le permitió comer a Adán y a Eva de todo árbol del huerto excepto de uno. La Biblia no nos dice con exactitud cuántos árboles había al inicio, pero seguramente eran demasiados. 100, 200, 300. ¿Cuántos árboles simplemente tú puedes conocer ahorita, frutales de los cuales te puedes alimentar? Eran demasiados, sin contar que el hombre en su mala administración de la tierra ha ido haciendo desaparecer muchas especies de plantas y de árboles. Pero seguramente había muchísimos árboles dentro del huerto de los cuales podían tomar Adán y Eva. Solamente la excepción era no tomar de un solo árbol. Era algo muy pequeño. Bastaba con ignorar eso para estar en comunión con Dios por siempre. El diablo empezó a hacer que Eva exagerara la visión de Dios como un Dios tacaño y empezó a hacer que Eva minimizara la generosidad de todo lo que Adán y Eva podían comer. No sé si te ha pasado, pero es como con un niño pequeño. Cuando llega alguien a jugar con él, está en medio de su alfombra donde tiene todos sus juguetes y llega el primito, el amigo, y quiere un juguete. Él tiene ahí todos los juguetes y el otro simplemente llega a usar un juguete que él ni siquiera se había dado cuenta. Y entonces despierta esa envidia, esa pecaminosidad en los niños y empiezan y es mío, dámelo, es mío, no, pero préstaselo, no, es mío, es mío. Es ridículo porque dices, oye, tú ni siquiera le habías puesto atención, tú tienes ahí todos los juguetes y sin embargo te estás preocupando por uno. Pues así como muchas veces se comportan los niños, así fue lo que Satanás empezó a hacer en Eva. Quiso que pusiera el énfasis solamente en lo que Dios le había dicho que no, pero también hizo
que se olvidara de todo lo que Dios le había dicho que sí. Repito, el diablo le empieza a meter la mentira a Eva de que Dios es un tacaño, que es mezquino, que cómo es posible que Dios te prohíba comer de todos los árboles. Es más, ¿quién es Dios para prohibirte comer de lo que tú quieres? Pues que no, ustedes son los dueños de la tierra, no son ustedes a los que él mismo puso para que señorearan sobre todas las plantas, sobre todos los animales. ¿Por qué te vas a sujetar a él? Vemos en el relato que Eva aparentemente pasa la prueba, porque ella responde correctamente, responde como el manual debería de decir, ¿no? Su respuesta es: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Pero, ¿qué tiene que hacer Eva hablando con alguien que está difamando a Dios? No sé tú, pero cuando tú tienes una relación con alguien que amas, cuando tú conoces el carácter de alguien y de repente llega alguien ajeno a ti que no conoces y empieza a hablar mal de esa persona que amas, ¿cuál es normalmente tu reacción? No sé en tu caso, pero a mí me molesta y de hecho normalmente yo lo que haría es decirle: mira, si viniste a hablarme mal de la persona que yo conozco y que amo, mejor cállate, o mejor me voy, o mejor me alejo, pero no le presto atención a una mentira. Adán y Eva habían experimentado por mucho tiempo la bondad de Dios, habían experimentado su presencia, su generosidad. Sin embargo, Eva sigue dialogando con aquel que le está diciendo mentiras y difamando al Señor su Dios. Esto es muy grave. Eva no tenía que hacer nada con aquel que estaba hablando mal de Dios más que cortar la conversación. No es correcto que estemos prestándole oído a Satanás, ¿sabes? Si a ti no te salta esto y esto no te dice, no te hace un clic en tu corazón, es probablemente porque no tenemos una buena relación con Dios. Porque de verdad, si yo ahorita voy y hablo algo mal de un pariente tuyo, te molestas, ¿no? Es más, la grosería que tenemos los mexicanos, desgraciadamente. Recordamos el 10 de mayo y basta con eso para que a veces uno se moleste. Pero cuando Satanás viene y empieza a hablarnos, a lanzarnos dardos acerca de mentiras de Dios, ¿por qué no nos molestamos? ¿Por qué no nos indignamos? ¿Por qué no surge ese coraje, ese furor? Y dice: cállate, diablo mentiroso, no te voy a prestar atención, porque yo conozco a Dios y sé que Él no es así. Eres un mentiroso, no te voy a prestar mis oídos para que sigas diciendo tus mentiras. No nos indignamos cuando Satanás viene y nos miente acerca de Dios, pero sí nos indignamos acerca de otras relaciones. Ojo, porque nuestra relación más importante debe ser con Dios. El primer mandamiento y el más grande de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eva debió haberse sentido ofendida de que alguien pusiera en tela de juicio el amor, la bondad y la generosidad de Dios y cortar la conversación. Pero ella siguió siendo enredada por el enemigo. Después de que Satanás ve que ella no tiene un rechazo hacia sus comentarios, hacia sus mentiras, continúa con su treta. Pero ahora ya no es sutil, ya no es alguien que se entreesconde. Él ya empieza a soltar su veneno directamente. Y da la siguiente afirmación que, aunque parezca muy sencilla, es una terrible blasfemia. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y no sé si tú notes las palabras de Satanás, pero son demasiado graves y demasiado difíciles de procesar, porque es una blasfemia. Aquí tenemos la primera blasfemia registrada en toda la creación. No moriréis. Déjame parafrasearte un poco estos versículos que acabamos de leer, para que entendamos un poquito la gravedad. Te lo voy a leer en la versión Zumpango 2020, ¿vale? Con que Dios es un tacaño, que no deja que comas nada del huerto, dijo Satanás. No, no es así. Él nos deja comer de todo, menos de un árbol porque podemos morir, respondió Eva. Para nada. Dios no quiere que comas de ese árbol,
porque ese árbol es especial, por algo lo reservó. Y si lo comes, serás como Dios y ya no vas a estar bajo su mandato. Es por eso que Dios no quiere que comas de ese árbol. Él es un mentiroso. Vamos, come, no te pasará nada. Si logras entender un poquito más la gravedad de las palabras, Satanás está llamando mentiroso a Dios. Satanás está diciendo que Dios no dice la verdad. Y eso es terrible, porque Jesucristo siempre habló de la verdad del Padre. Y de hecho, cuando los fariseos empezaron a atacarlo, dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y él es mentiroso desde el inicio. Y eso es una verdad, porque desde aquí él empezó mintiendo para hacer caer a nuestros primeros padres. Satanás estaba diciéndole a Eva que Dios era un mentiroso, que era un tacaño, que era envidioso. ¿Cómo se atreve Dios a querer ser el único Dios? No, si tú tomas de ese fruto, vas a ser igual que Él, pero Él en su envidia y egocentrismo no quiere que lo toques ni que lo comas porque quiere la exclusividad de la divinidad. Vamos, toma el control de tu vida, toma tus decisiones por tu propia cuenta, toma el control y el rumbo de tu destino en tus manos. ¿Te suena esto, joven? Porque así es como Satanás siempre viene con el pecado delante de nosotros. Dios nos ha dado muchas instrucciones que seguir, pero Satanás nos sigue repitiendo la misma mentira del huerto del Edén a todos, y desgraciadamente todos caemos. Nos dice, Dios miente. Al desobedecer sus mandamientos vas a encontrar gozo, vas a encontrar placer, vas a encontrar alegría, independencia, felicidad, libertad. Pero todo esto es una ola de mentiras eufórica que Satanás utiliza para que nosotros desobedezcamos a Dios y entonces caigamos bajo su juicio y su castigo. Aquí Satanás empieza a apelar a la codicia del ser humano, logrando que él logre poner su atención en aquellas cosas que Dios ha puesto aparte y entonces consigue su objetivo. Vamos a leer todavía más, Génesis 3, 6 y 7, dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Es muy triste porque así es como funciona Satanás. Así es como funciona la tentación. Hace que pongamos los ojos en las cosas que no debemos y las hace ver muy placenteras. Nos enfoca en todo tipo de restricciones que Dios hace. Pero ojo, las restricciones que Dios hace hacia nuestras vidas es por nuestro bien. No es porque Dios sea envidioso, es porque sabe que nos pueden lastimar y sobre todo que vamos a pecar contra Él. Pero Satanás sigue haciendo siempre ese énfasis insano y nosotros empezamos a codiciar aquello que Dios ha dicho que no. Ojo, porque este truco es tan viejo, pero sigue siendo tan útil para Satanás, sigue siendo tan funcional para él, le ha dado resultados con todos los hombres que ha habido, que existen y que habrán en la tierra, excepto con Cristo Jesús. De hecho, ve la tentación. Cuando Jesucristo es llevado por el Espíritu para ser tentado al desierto, Satanás empieza a tentar a Jesucristo y le empieza a hacer que ponga sus ojos en las cosas que en ese momento le hacían falta. En sus necesidades físicas, en sus necesidades emocionales. Jesús vino con un propósito para morir y Satanás le decía, no es necesario que pases por la cruz, no es necesario que sufras y que mueras para que tú tengas el control de todo. A mí me fue dado el control de todos los reinos y yo te lo doy. Solo tienes que adorarme, solo tienes que obedecerme. ¿Tú crees que Satanás de verdad hubiera cumplido su palabra? Por supuesto que no. Pero nosotros le creemos. Satanás nos dice, toma el placer, toma el pecado, te va a dar gozo y alegría, y nosotros le creemos. Y cuando le creemos y obedecemos sus mentiras y sus engaños, vemos que simplemente hay perdición. Tener mucho cuidado con cómo Satanás trabaja. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, viene la primera consecuencia del ser humano. El pecado entra en la vida del hombre y la mujer, y por ende la pureza que existía en ellos
desaparece. En ellos inmediatamente se sumó la inocencia que alguna vez tuvieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Imagínate que tú estás dormido y que estás muy feliz, acostado en tu cama, y de repente, pum, alguien te echa un balde de agua fría y despiertas y tienes al lado a otra persona que no conoces y ambos están desnudos. ¿Cuál es tu reacción natural? Pues yo creo que lo que harías sería tirarte al suelo y cubrirte, porque dices, ¿qué está pasando? ¿En dónde estoy? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué no tengo ropa? Pero la reacción natural de todo hombre sería tratar de ocultarse, tratar de esconderse, tratar de cubrir su desnudez. Esto fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Y no es que andar desnudos con tu pareja sea algo malo. De hecho, cuando tengas la bendición de casarte vas a ver que es algo normal. Pero ellos nunca habían adquirido esa conciencia de lo que era bueno y de lo que era malo. Aquí no solamente se refiere a que había una desnudez física, se está refiriendo que ellos podían ahora ser conscientes de que había bien y que había mal y que acababan de cometer algo totalmente malo. Habían acabado de cometer algo que seguramente le iba a molestar a Dios, porque solamente había un mandamiento, solo había una cosa que obedecer, solamente había una cosa la cual seguir, y esa única cosa la rompieron. Entonces es muy importante ver la gravedad en la cual estaban ellos. Ellos perdieron su inocencia y se cumple lo que Dios dijo. Van a saber el bien y el mal y van a morir. Ahí fue donde la muerte entra al ser humano, el pecado entra en nuestras conciencias y entonces nosotros ya no podemos tener ese estado de pureza. Ya no podemos. De hecho, vamos a ver aquí en Génesis 3.8 cómo es que automáticamente la reacción del hombre cuando ve su pecado es esconderse de Dios. Génesis 3.8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre todos los árboles del huerto. Esto es la reacción común. De hecho, creo que donde más podemos verlo es en los niños. Cuando un niño hace algo y está haciendo travesuras, se esconde, no quiere que nadie vea lo que él está haciendo. Para los mayores también pasa lo mismo. Los hombres cuando estamos haciendo algo malo, las mujeres cuando están haciendo algo malo, se esconden, no lo tratan de hacer a la plena luz del día, a menos que su conciencia ya esté muy cauterizada. Pero tendemos a escondernos para querer hacer lo malo. Vemos aquí que el hombre ya no puede estar directamente cara a cara con Dios, sino que busca un árbol para esconderse, busca delantales para ponerse, de tal manera que pueda estar de alguna manera presentable y sin desnudez delante de la presencia de Dios. Pero aquí vemos la segunda consecuencia directa de la caída. El hombre pierde la comunión directa con Dios. Y yo creo que sin duda esta era la mayor bendición que el hombre tenía y que perdió. La mayor desgracia del ser humano no es que tenga que morir, no es que se enferme, no es que haya maldad en este mundo. No, la mayor desgracia que tenemos todos los seres humanos es que nacimos apartados de la presencia de Dios, que nacimos espiritualmente muertos. Ojo, obviamente los bebés no tienen conciencia, ¿no? Ese es un tema totalmente aparte. Pero yo hablo que conforme empieza a pasar el tiempo, no hay un solo hombre, de verdad, te reto a que lo hagas, puedes hacer experimentos si tú así lo deseas. No hay un solo niño que no aprenda a hacer lo malo por su propia cuenta. No hay. Tú no, normalmente a los niños no le dices, a ver, así se roba, uno se vuelve envidioso, así se miente, así se pega. Tú no le enseñas eso a los niños. De hecho, hacemos todo lo contrario. Decimos, esto no se hace, esto se hace así. Tú no debes de mentir, tú no tienes que pegar, tú no tienes que ser envidioso. Préstale las cosas, cómete la comida, deja de hacer esto, bájate de ahí. Tenemos que instruir a los niños, ¿por qué? Porque somos malos por naturaleza, pero el bien nos cuesta hacerlo y lo tenemos que aprender. Esa pureza que teníamos se rompió, se quitó, ya no había más. Y entonces esa es la causa por la cual ya no podemos estar delante de la presencia de Dios. ¿Te imaginas
qué beneficio tan grande era estar delante de la presencia de Dios. No sé, me vienen a la mente dos pasajes muy importantes. Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión de gloriosa de Dios en medio del templo. Él dice que ve un trono alto y sublime y que ve que los serafines están alrededor de su trono y que todos usan sus alas para cubrirse porque no pueden ver cara a cara a Dios. Esto es glorioso. Y Adán podía ver cara a cara a Dios, algo que los serafines no podían hacer. De hecho, otro pasaje muy importante, cuando Moisés está por medio de Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto y ya están en el monte, él le dice, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero te voy a dar esto, voy a dejar que veas mis espaldas, voy a ponerte en medio de la roca, voy a cubrirte y entonces vas a poder ver entonces mis espaldas. Eso es lo más cerca a lo que el hombre caído ha podido estar cerca de Dios. Pero antes teníamos la bendición de ver cara a cara a Dios, sin sombras, sin oscuridad, sin pecado, sin maldad. Ese privilegio fue perdido por el hombre. Se rompió totalmente la relación porque Dios es un Dios santo. Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede estar en comunión con las tinieblas. De hecho, donde está la luz, las tinieblas huyen. Y es por eso que todos los hombres, a no ser por Cristo Jesús, tenemos un destino seguro en el infierno. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Siguiendo con nuestro relato, Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero que tú veas qué es lo que hace Dios. Y este versículo lo vamos a ocupar más adelante para hacer un estudio profundo. Pero ojo, hombres, ojo aquí. ¿Quién fue quien pecó primero? Eva. ¿A quién le pide Dios cuentas? Al hombre. Dios, aquí es un relato, porque Dios ya sabía que habían pecado. O sea, Dios no es que estuviera, ay, ¿dónde estará el hombre? No lo veo, se está escondiendo. Dios todo lo sabe. Dios ve nuestros íntimos pensamientos, pero Dios va y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre lo automáticamente lo que hace por el pecado, y eso lo seguimos haciendo, es evadir la responsabilidad. La mujer que tú me diste, Dios. Y la mujer le dice, ¿qué hiciste? La serpiente. Y pues la serpiente, ¿a quién le echaba la culpa? Ya no tuvo a quién echarle la culpa. Pero si no, hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero ojo, aunque la mujer fue la primera que pecó, al hombre es al que se le piden las cuentas. Entonces chicos, tenemos que ser hombres de integridad para en algún momento poder llegar a dirigir a nuestras familias. Volvamos a leer Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. La tercera consecuencia es que Dios prometió que durante el parto las mujeres tendrían dolores y en el embarazo tendrían achaques. Esto yo creo que es algo, si bien tal vez tú digas, bueno, es algo soportable, ¿te imaginas cómo sería que el embarazo fuera algo pues totalmente perfecto y totalmente sin ningún tipo de consecuencias? No sabemos qué cambió físicamente aquí en la mujer específicamente, internamente, en el ADN, en las células, no lo sabemos, pero algo cambió porque el cuerpo de la mujer estaba diseñado para que su embarazo fuera sin ningún tipo de achaques, sin que tuviera preeclampsia o se le subiera la presión, sin que se le hincharan las extremidades, sin que después de la piel se le quedara
Esther se quedara un poco estirada. Nada de eso había normalmente en el diseño original de Dios. Pero también no debe haber dolor durante el parto. De hecho, ahorita es una de las cosas que, por lo cual han aumentado las cesáreas. Doctor, yo no quiero sentir, anestísieme. Y no estoy diciendo que tengas que ir por el parto natural solamente por esto, ¿no? Aunque sí hay beneficios. Pero Dios había prometido y había creado toda su creación perfecta, bien. Y aquí vemos que el pecado empieza a corromper desde el inicio de la vida de los hombres y empieza a hacerlo con dolor. La siguiente consecuencia es que la mujer buscaría por todos los medios rebelarse y tratar de arrebatar la autoridad que Dios le dio al hombre. Déjame leerte este versículo en una versión diferente. La Nueva Traducción Viviente dice así: Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Chicas, a quien Dios le dio la autoridad sobre toda la creación fue al hombre, no a la mujer. Y es constante que la mujer trate, como dice aquí la Biblia, desearás controlar a tu marido, y eso es bastante fuerte, pero es una consecuencia del pecado, es algo que no debería de ser y es algo con lo cual ustedes tienen que luchar. Asimismo, no quiero sonar controversial sin ningún tipo de motivo, pero estaba pensando en un ejemplo bíblico que reflejara este, esta consecuencia que el hombre adquiere por desobedecer a Dios. Y el mayor ejemplo que puedo encontrar es sobre este tipo de rebelión acerca de la autoridad, es que la mujer desea tomar el control sobre el hombre en el contexto de la iglesia. Porque es en el hombre sobre quien cae el gobierno de toda la iglesia, no en la mujer. Acompáñame a primera de Timoteo 2:11, donde dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor, santificación y con modestia. Continuamos porque el capítulo 3 sigue siendo el mismo contexto. Palabra fiel. Fíjate cómo empieza esto. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar. Aquí no está diciendo que la mujer no puede servir en la iglesia, ni está diciendo que una mujer no puede impartir una clase. No, la mujer puede enseñar, pero aquí lo que está diciendo es que, que la mujer no puede tener dominio sobre la iglesia si no es del hombre. Porque te das cuenta que da este mandamiento y luego empieza a listar los requisitos de los obispos. Y en el contexto del Nuevo Testamento, un obispo es lo mismo que un pastor y es lo mismo que un anciano. Y aquí es donde vemos que la mujer trata de tomar el control y decir yo. Y ojo, no es que sean menos importantes, no son ciudadanas de segunda categoría, pero son roles que Dios estableció. ¿Recuerdas que el matrimonio está diseñado para reflejar cómo funciona la Trinidad? Pues pasa exactamente lo mismo, chicas. Yo no veo al Espíritu Santo diciendo: pero ¿por qué yo no tuve, por qué yo no fui el que me encarné y morí? ¿Por qué? ¿Por qué? O Jesucristo: ¿no sabes qué, Dios Padre? Pues tú te vas a tener que echarlo de la cruz, porque la verdad yo no quiero que me atraviesen, yo no quiero que me golpeen. O yo no veo a Dios Padre quejándose: ay, sí, yo me veo el malo de la historia, porque yo no puedo ser aquel que se revela como el amor, sino yo tengo que ser el severo. Tú no ves un problema de roles dentro de la Trinidad. De hecho, los tres son Dios y los tres son dignos de ser alabados. Y sin ninguno de los tres sería imposible la obra de salvación hacia el hombre. Pero ellos no tienen ningún problema porque entienden que es cuestión de roles, no es cuestión de importancia. Pero los hombres y mujeres no entendemos esto. El hombre trata de humillar a la mujer trata de controlar al hombre, y esto no es correcto. De hecho, solamente para cerrar este punto, acompáñame a Hechos 20:17 y en el capítulo 28, si tú lees todo eso, ves que aquí la palabra obispo, anciano y pastor se utilizan de la misma manera, sin ningún tipo de problema, en el mismo contexto. Pero bueno, continuando con las consecuencias del hombre y la mujer, vemos en el relato en el versículo 17 y 18 de Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. ¿Te das cuenta que Dios le dice, ya no vas a comer frutos, vas a comer las plantas del campo solamente? Y también le está diciendo, vas a, por tu culpa, la tierra va a ser maldita. Antes producía cosas buenas, antes generaba cosas buenas, pero ahora va a empezar a generar cosas malas por causa tuya. Viene la muerte, entra la maldición a la tierra. No sé si tú te has dado cuenta, pero si tú quieres plantar una rosa, un alcatraz, cualquier cosa, requiere de cuidados, requiere que tú estés podándola, abonándola, echándole agüita, poniéndole una cubierta. Pero ¿qué pasa con la mala hierba? ¿Qué pasa con todos los espinos? Esos crecen solitos, tú no tienes que plantar una semilla de espino para que crezca, solito crece. Cuando tienes que cortar o podar tu jardín, vas a ver que siempre hay mala hierba. ¿Y esto por qué? Porque la tierra empieza a producir lo malo por naturaleza, no solo lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre. De hecho, vamos a ver que Dios le dio la autoridad al hombre como primer punto, y como el hombre desobedeció, las consecuencias también afectan a todo lo que él gobernaba. En Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Tal vez tú ahorita no puedas ver la relación, pero quiero ponerte un ejemplo para que entendamos mejor esto. Yo creo que todos conocemos la guerra que tuvo México con Estados Unidos. Por enero de 1848, el presidente interino en ese tiempo de México, que era Pedro María Anaya, transfirió el poder de México a Manuel de la Peña y Peña, quien fue designado por el Congreso. Este hombre, consciente de que en esta guerra que tenía México con Estados Unidos, donde los estadounidenses invaden México, toman la capital, vio que era imposible porque México estaba dividido y el ejército no estaba organizado y tampoco tenía recursos. Y ante la falta de estos y la desordenada situación del ejército, comisionó a tres hombres, a Bernardo Couto, a Luis Cuevas y a Miguel Atristán, para acordar la paz con Nicolás Trist, que era un representante de Estados Unidos de América. Y así fue como nosotros perdimos más de la mitad de nuestro territorio. México tuvo que ceder esto para que la guerra terminara y los estadounidenses se fueran de México. Y es entonces como la frontera de México con Estados Unidos se movió hacia el río Bravo. Ahora, aquí perdimos más de la mitad del territorio y también adquirimos una deuda externa, más aparte pagar los gastos de deuda que se generaron en Estados Unidos. Y aunque tú no lo sepas, estas consecuencias las seguimos pagando hoy en día. Tú, yo, la pagaremos, la pagarán nuestros hijos, la pagarán nuestros nietos y la pagarán nuestros bisnietos. Y la han pagado nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Como el representante de México aceptó los términos de perder la guerra, adquirió una deuda que nosotros tenemos que pagar. Y tú puedes decir, "No, yo no estoy de acuerdo con eso". Y puedes ir y pararte, tomar un avión y ir a la Casa Blanca y poner protestas ahí y decir, yo no lo quiero, yo no quiero pagar, yo quiero que nos regresen a el territorio mexicano los estadounidenses. ¿Crees que lo van a hacer? ¿Crees que van a decir, tiene razón, sí, porque Juanitos está viniendo a reclamar, vamos a regresarle todo el dinero de la deuda, vamos a regresarle todo el territorio? Esto nunca va a pasar. La única forma en que pudiera pasar esto es tal vez en otra guerra. Pero, vaya, mi punto es este. Nosotros como mexicanos hemos adquirido una deuda, hemos adquirido compromisos y sufrimos consecuencias por actos de nuestros representantes en el pasado. Pasó exactamente lo mismo con toda la creación. Adán era el representante de toda la creación y él y Eva, al caer, las consecuencias no solamente la paga el hombre, también la paga la creación. La tierra fue maldita y todo lo que hay en ella también. Vamos a ver unos versículos. En Romanos 8, 19 al 22 vemos cómo Pablo empieza a narrar acerca de la redención de Dios y que esta redención no solamente va a incluirnos a nosotros como hombres, de que cuando muramos vamos a ser glorificados
y que vamos a recibir un nuevo cuerpo, sino también incluye a la creación. Dice así, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aún la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Antes no había terremotos, no había tsunamis, no había de que el sol me quemaba más, no había muerte, no había ningún tipo de transgresión, no había movimientos telúricos, no había contaminación, no había que la capa de ozono se rompía. No es por la mancha humana, es porque la creación también sufrió consecuencias. No había huracanes, no había tornados, no había sifones. ¿Te imaginas qué será vivir en ese mundo? No sé si tú digas, ¿eso qué importa? Te recuerdo un poco los eventos que sucedieron el 19 de septiembre de hace algunos años. El terremoto del 85 y el terremoto de hace algunos años. ¿Cuántas personas no perdieron sus casas? ¿Cuántas personas no murieron? Perdieron familiares por causa de que la tierra está maldita. Porque los terremotos los genera la tierra porque también está sujeta bajo maldición. Y este es un solo ejemplo. Pero todos los desastres naturales que ocurren son causa de la caída del hombre, son causa de la maldición que Dios puso en la tierra por la desobediencia de nuestros primeros padres. También antes no había derramamiento de sangre, ni había animales carnívoros, ni depredadores o presas. Tal vez tú ahorita digas, ay, hay gente que es pro animales, y digo, está bien, los cristianos tenemos que cuidar toda la creación. De hecho, dentro de la ley se incluía que no debíamos de ser crueles con nuestras bestias, pero para nada podemos igualar a un hombre a un animal. Nada de que, ay, mi perrijo o esas cosas. O sea, puedes querer mucho a tu perrito, pero nunca, nunca, nunca vas a poder ponerlo a la imagen, a la altura de un hombre o de una mujer, porque no tienen la imagen de Dios ni son portadores de ello. Pero es bien cierto que sí tenemos que cuidar a los animales. Y también la muerte que hay entre animales y animales es causa de la maldición que Dios puso en la tierra. Acompáñame a Isaías 65:25, donde se narra el futuro glorioso de la tierra cuando venga la segunda venida del Señor. Dice así, el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará del polvo. No habrá daño ni destruirán en todo mi santo monte, ha dicho Jehová. ¿Te imaginas qué bonito de ser eso? Que tú puedas andar cuando Dios venga y restaure todas las cosas, que tú puedas acercarte a un león sin miedo, que tú puedas acercarte a un cocodrilo, a un tigre y acariciarlo y hacer muchas cosas con él, jugar con él sin que tengas miedo de que te pueda comer. Pues parte de esas bendiciones las perdimos, porque no sé si tú recuerdas, pero Adán le puso nombre a todos los animales. Y pues cuando se acercaron los animales hacia él y los puso nombre, ninguno lo atacó, porque la naturaleza no estaba maldita. También la creación va a ser redimida. Siguiendo con nuestro relato en Génesis, Dios le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra terrible consecuencia de que el hombre haya desobedecido a Dios es que entró la muerte al ser humano. El hombre estaba diseñado para ser eterno, para no sufrir muerte, para no envejecer, para que su cuerpo no se deformara ni que su cuerpo sufriera consecuencias. Pero Dios decretó que si el hombre comía del árbol prohibido, éste debía morir. Y esta consecuencia creo que todos la hemos visto, la hemos aprendido y hemos experimentado en algún familiar cercano siempre. No hay hombre que no se pueda librar de esto. Hay muchos que tienen el anhelo de no morir, que no conocen a Dios y dicen, pues congelen mi cuerpo, llenen mi sangre con algún tipo de... llenen mis venas, perdón, con algún tipo de líquido para que ello sea preservado dentro de un congelador y cuando la ciencia avance puedan resucitarme. No, no se va a poder. Todos los hombres han de morir, a excepción de aquellos que estén vivos cuando el Señor Jesús venga por segunda vez por su iglesia. Pero, sin excepción a eso, tengo noticias. Vas a morir, voy a morir, vamos a envejecer. Estos cuerpos jóvenes que tal vez tenemos ahorita van a empezar a doblarse, vamos a empezar a perder fuerzas, nuestras defensas se van a ir bajando.
todo esto es consecuencia del pecado. Sigamos con nuestro relato en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios, he aquí el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y toda espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Te das cuenta? Aquí Dios le pone un límite al tiempo. Dios le está diciendo, no vas a ser eterno. Voy a cortar tu tiempo de vida durante esta tierra. El hombre estaba, estaba diseñado para que jamás experimentara la muerte, pero Dios decide que no va a ser así y lo saca del huerto del Edén. Le dice, ya no vas a tener derecho al árbol de la vida. Vas a vivir fuera del huerto, de este lugar perfecto donde no había corrupción, y vas a enfrentarte a una tierra inhóspita, una tierra cruel, una tierra que te va a producir cardos y espinos. Es lamentable que el hombre también haya perdido el huerto, haya perdido el paraíso. Dios le priva del árbol de la vida y entonces el hombre empezó a caminar según sus caminos y a pecar más y más. ¿Por qué? Porque dentro del huerto el hombre tenía comunión con Dios. Era impregnado de la gloria de Dios, de su santidad, de su imagen. Pero resulta que el hombre, al tener pecado, Dios ya no puede tener una relación directa con él. Dios ya no puede hablarle cara a cara ni comunicarse con él como lo hacía antes. El hombre, al haber escogido el pecado, se decide apartar de Dios y entonces empieza a recibir las consecuencias de su extravío. El hombre empieza a asesinar y vemos cómo Caín mata a Abel, el hombre empieza a tener muchas mujeres, empiezan a ser rebeldes con Dios. Dios les dijo, llenen la tierra, fructifíquenla, y se juntan en Babel y dicen, no, no vamos a hacer lo que tú dices, vamos a vivir aquí para siempre, vamos a hacer nuestra ciudad grande y vamos a llegar hasta el cielo, y Dios tiene que poner muchas lenguas para disiparlos. En fin, en el hombre solamente había maldad. Si me acompañas a Génesis 6:5 vas a ver cómo Dios describe en una sola frase cuál era el caminar de todos los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuamente el mal. ¿Te suena extraño? Creo que no, porque creo que eso describe a nuestra generación perfectamente. Nuestros pensamientos en nuestro corazón están de continuo en el mal, buscando lo malo, buscando desobedecer a Dios. Esto es triste. De hecho, en Génesis 6 es donde se empieza a narrar la parte de la creación del arca, y que solamente, imagínate, un hombre, su esposa, sus hijos y sus esposas fueron los que entraron en el arca. De toda la gente que había en la tierra, 8 personas se salvaron solamente. Y no fue porque sus hijos fueran muy buenos, ¿eh? De hecho, dice la palabra de Dios que fue por causa de Noé, que a Noé fue al que vio justo. Y Dios tuvo misericordia de su familia. Pero a excepción de Noé y de su familia, todos eran malos. Todos merecían la muerte. Todos buscaban de continuo el mal. Esta es otra de las consecuencias que tenemos como seres humanos por haber desobedecido a Dios. Si hacemos un pequeño recuento, entra la muerte, perdemos la comunión con Dios directa, la mujer empieza a querer rebelarse, va a tener dolores de parto, el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente, el hombre tiene que morir, la creación es maldita, no solamente la tierra, sino también los animales que viven en medio de ella. La muerte entra a nosotros y como proceso de estar lejos de Dios, empezamos a desencadenarnos y a seguir y a seguir y a seguir buscando solamente el mal dentro de nuestros corazones. Esto es lamentable, pero fíjate lo que ocasionó solamente un pecado. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Muchas veces nosotros tenemos en poco el pecar contra Dios. Decimos, ¿pero qué puede pasar? ¿Pero qué puede salir mal? Es que mentir cualquiera lo hace. Tener novio cualquiera lo hace. Entretenerse de más cualquiera lo hace. Y pon cualquier pecado, ¿eh? Ve lo que un solo pecado desencadenó en toda la humanidad. No pienses que porque nosotros toleremos un poco de pecado,
va a ser pocas consecuencias en nuestra vida. No, el pecado siempre va a traer la mayor cantidad de consecuencias posibles a nuestra vida. El pecado siempre va a querer destruirnos lo más que pueda. Entonces, jóvenes, señoritas, no toleremos el pecado, por muy pequeño, entre comillas, que sea. No existe pecado pequeño que esté en medio de nosotros y que nos pueda apartar de Dios. Dios no va a decir, bueno, mentiste poquito, no pasa nada. Yo te acepto como eres. No, Dios va a juzgar todo pecado. Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Que retumbe esto en tus oídos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, no todos son malas noticias, ¿eh? Yo sé que tal vez después de esta predicación, o hasta aquí, tal vez dirás, qué tristeza, qué desgracia. ¿Para qué la escuché? Ya me deprimí. No, no es el objetivo, porque no todos son malas noticias. Pues dentro de la justicia de Dios también se muestra su misericordia y su bondad hacia los hombres. Porque al tener que castigar al hombre por su pecado, también le promete un medio de salvación. Acompáñame nuevamente a Génesis 3:15. Cuando Dios está dando el castigo a la serpiente, hace una declaración gloriosa y magnífica. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La simiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios dice, va a llegar a alguien de la simiente de la mujer que va a tener un pleito contigo y te va a pisar en la cabeza, te va a herir en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. Ahora, ¿quién es esta simiente? ¿De quién está hablando aquí el Señor? Pues de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. En Juan 13:18 Jesucristo hace referencia a esta profecía. Cuando está a punto de ser entregado y cuando está con sus discípulos cenando, habla acerca de esto. Dice, no hablo de todos vosotros acerca de que lo iban a traicionar. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí Dios está diciendo, yo sé que la simiente de la serpiente, es decir, Judas, va a herirme en el calcañar, pero yo, Jesucristo, la simiente de la mujer, voy a herirlo en la cabeza. Y no se trataba de que Jesús iba a pelear con Judas por el gobierno de la humanidad. No, no, no. Está hablando de que Cristo va a ir con la serpiente y a arrebatarle toda la autoridad. Vemos nosotros y conocemos el plan glorioso de Cristo, que Cristo se despoja de su divinidad. La segunda persona de la Trinidad se vacía en un hombre mortal, débil, y viene a la tierra. Dice un autor, hubo un momento en que una mujer cargó todo, algo más grande que el universo. Cuando María estaba meciendo en sus brazos a Cristo, ella cargó algo más grande que todo el universo. Y Cristo se encarna, nace, crece, y llegando el tiempo, la plenitud de la eternidad, Cristo empieza su ministerio. Es bautizado por el Espíritu Santo con poder, empieza a hacer milagros, empieza a predicar el Evangelio y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. No como Juan que decía, se ha acercado. Jesucristo dijo, ya llegó el reino de los cielos. Y Cristo empieza a predicar el arrepentimiento y entonces por causa de esto los judíos tienen celo y lo matan. Vemos en Lucas 23:46 cuando Cristo, después de haber sido torturado, flagelado, humillado por causa de nuestros pecados, Él clama al Padre y entonces entrega su espíritu. Dice así, entonces Jesús clamó a gran voz en medio de la cruz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, la simiente de la mujer fue herido en el calcañar. Cristo sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Pero qué crees? Las buenas noticias no paran aquí. Cristo, después de haber pasado 3 días en la tumba, resucitó con poder. Después de que Cristo fue muerto, su cuerpo sin vida yacía en el sepulcro, Dios dice que con su poder se levantó. Lucas 24:5 dice, hablando de las mujeres que fueron a ver a Cristo Jesús para ungir su cuerpo en el domingo por la mañana, dice, y como tuvieron temor bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive. Cristo se levantó de la tumba. Hay algo que todo hombre no ha podido vencer y lo dijimos, y es la muerte. Pero ¿qué crees? Nuestro glorioso Salvador sí la venció, ya la venció. Y todo esto lo hizo para redimir al hombre. Cristo es la simiente de la mujer que hirió a la serpiente en la cabeza. Y esto es bastante interesante porque no sé si tú has visto alguna vez un video de cómo cazan a las serpientes. Normalmente para poder manipular una serpiente peligrosa, lo que hacen es ponerle un palo en la cabeza para agarrarla del cuello y que no te pueda morder. Porque tú la puedes agarrar por la cola, pero te puede morder. Pero aquí Dios está diciendo que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza. Si tú quieres matar a una serpiente, lo que tienes que hacer es pegarle en la cabeza porque ahí es donde tiene su sistema nervioso y ya no va a poder hacer daño. Si tú le cortas la mitad del cuerpo o la cola, puede seguir atacando, pero si le hieres en la cabeza, la vas a matar. Y esto es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aquí tenemos lo que Cristo Jesús hizo con la simiente de la serpiente. La hirió en la cabeza definitivamente para que ella no tuviera poder con nosotros. Y aunque nosotros tenemos la imagen de Dios distorsionada por el pecado, en Cristo hay esperanza. No hay pretexto para seguir en el pecado. Yo sé que tal vez tú puedas decir, pero es que, Jonathan, tú lo estás diciendo. Yo tengo la inclinación al mal. Yo tengo los deseos pecaminosos. Yo continuamente estoy pecando. No hay pretexto. Porque para esto vino el Señor Jesucristo. Para deshacer las obras de las tinieblas. Y si tú y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y decidimos morir a nuestra propia carne. Vamos a poder sufrir todas estas. Vamos a poder vencer todas estas consecuencias. En Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando en ellos sobre la cruz. ¿Te das cuenta de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? No solamente viene y sufre toda la humillación y resucita, sino que ahí, en su momento de mayor debilidad, estando en una cruz clavado inmóvil, a punto de morir, Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que nosotros, aunque si bien tenemos la tendencia al pecado, podemos vencerla. Cuando uno viene en Cristo a pedirle perdón y se arrepiente, su Espíritu viene en nosotros. Su Espíritu viene a nosotros y nos empieza a capacitar. Dice la palabra de Dios que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Tú crees que es casualidad que Dios nos dio al Espíritu Santo? No, Dios sabe que tenemos una tendencia pecaminosa. Dios sabe que somos propensos a caer, pero para eso nos dio el Espíritu. Y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Sí, este mundo está dañado, nosotros estamos dañados, toda la creación está corrompida. Pero precisamente eso es a lo que vino Cristo Jesús. A recuperar todo lo que el primer Adán perdió. Cristo Jesús, como el segundo representante de toda la humanidad, vino delante de Dios y dijo: Señor, yo quiero recuperar todo lo que el primer Adán perdió. Y Cristo, al morir por nosotros, recupera la relación con Dios. Ahora podemos, como dice su palabra, entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ya podemos tener ahora en Cristo Jesús una relación nuevamente abierta con Dios. Y aunque no podemos verle cara a cara, cuando muramos sabemos que Cristo va a vencer la muerte por nosotros y nos va a resucitar y nos va a glorificar y nos va a dar un cuerpo perfecto en el cual no haya pecado. Asimismo, Cristo va a crear cielos nuevos y tierra nueva y va a redimir a toda la creación. Aunque ahorita estamos en un estado todavía donde la creación está bajo el dominio del pecado, en Cristo Jesús nosotros ya no estamos bajo su dominio, ni tampoco bajo sus consecuencias. Y cuando Dios decida volver por su iglesia nuevamente, Él va a liberar a toda la creación. Entonces, jóvenes señoritas,
Estas son las consecuencias y son tristes, pero también vemos que la obra de Cristo Jesús es más grande incluso que estas consecuencias y que Dios va a redimirnos de todo esto. De hecho, nosotros ya tenemos vida eterna, porque Jesucristo se los dijo a sus discípulos. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y aunque hemos de morir este cuerpo físico, nosotros ya tenemos vida eterna, porque nuestro Adán ya venció la muerte por nosotros. Dice, dice un hermano, y es bien, bien triste, porque cuando el hombre peca y cae, en vez de haberse responsabilizado por todas las acciones que hizo Eva, el primer Adán dijo, es culpa de ella. La mujer que tú me diste hizo que yo pecara. No defendió a su esposa. Cuando viene el segundo Adán no dice, es culpa de mi esposa. El segundo Adán no dice, es culpa del hombre. El segundo Adán viene y dice, Señor, si has de culpar a alguien, cúlpame a mí. Pero haz inocente a mi esposa. Ve qué grandioso Salvador tenemos. En Cristo Jesús hay esperanza porque Él ya llevó las consecuencias de nuestros pecados. Él ya llevó la consecuencia de nuestra caída. Él ya llevó la consecuencia para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Este es nuestro glorioso y hermoso Salvador. Y si tú no conoces a Cristo, y si tú estás indeciso, te reto y te invito a que vengas a Cristo Jesús, porque has escuchado el Evangelio, y no habrá excusa para todos aquellos que rechacen el Evangelio. Joven, señorita, si tú te precias de ser cristiano y no estamos viviendo bajo los mandamientos de Dios, aguas, aguas, porque probablemente no seamos cristianos, y entonces todas las consecuencias que aquí te listé, no solamente te van a acompañar en esta vida, sino te van a acompañar en la otra vida, porque el hombre cuando muere sin Cristo va a enfrentarse a una muerte segunda. Eso ya lo vimos en la iglesia. El hombre no solamente va a vivir aquí y ahora, va a vivir por la eternidad. Pero hay dos caminos: o vas a vivir eternamente al lado de Cristo Jesús en gloria y amor y santidad, o vas a vivir alejado de Cristo Jesús en el pecado y en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos. Y dice la palabra de Dios que el tormento de ellos y el gusano de ellos no tenía fin. Entonces yo te invito a que tú vengas a Cristo humillado y le pidas que te salve, porque solamente en Él hay salvación. Y joven, si tú no estás viviendo una vida conforme a Cristo Jesús, si tú sabes que voluntariamente estás en una vida de pecado, arrepiéntete también y ven a Cristo Jesús y pídele perdón y pídele la fuerza. Te repito, para mí ha sido muy edificante este versículo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. No se preocupen por las consecuencias temporales porque nuestro Salvador ya las venció, ya las derrotó y Él nos ha prometido vida eterna. Que el Señor esté con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo y la paz de Dios el Padre esté con ustedes. Nos vemos en la siguiente lección.